Buenas tardes a todos y todas. Tenemos un nuevo encuentro de la Cátedra Saramago, el encuentro del mes de septiembre, en el que vamos a trabajar sobre el desasosiego en relación con la novela El hombre duplicado de José Saramago. Bueno, nuestro expositor es Maximiliano Suárez, a quien le doy la palabra. Bien, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. La verdad que, como dije anteriormente, esta obra, este trabajo, esta escritura, lo fui pensando como un modo de ensayo porque trabajar el hombre duplicado me permitió pensar algunas cosas que no venía pensando, que no venía al menos revisando este último tiempo, pero a raíz de mi llegada a México y de algunas situaciones que se dan acá en el orden del mercado editorial, me permitió pensar el hombre duplicado a partir de un giro que no tenía más o menos definido, pero que tenía que ver con el tema de la copia, de la duplicidad, de la, ¿cómo se dice acá? De la clonación. Y hago esta aclaración porque, bueno, ya voy a ir leyendo mi exposición, pero resulta que aquí en México sucede algo muy interesante que no pasa en Argentina y no sé si pasa en el resto del mundo, que existe el tema de la clonación de libros. Entonces, quería justamente cuando llegue el momento, ya cuando lo explique, estaba buscando el libro clonado y no lo encontraba, y resulta que tenía dos clonaciones iguales, que no sabía cuál era la original y cuál era la copia. Entonces tuve que buscar las marcas que había hecho porque quería traer la muestra, pero no sabía cuál era, entonces tuve que buscar cuál era el libro exacto, el original y cuál era la copia. Digo, pensando esto que me habilitó este tiempo, esta semana, a revisar algunas cosas acerca de eso, ¿no? De la clonación de los libros. Así que bueno, paso ahora a leerles un poco lo que tenía pensado, y justamente también me gustaría detenerme en el libro de Jaime Sánchez Naranjo, quien no nos puede acompañar hoy. Quería que charláramos un poco sobre su último libro que publicó recientemente, porque es 2025, y que trabaja sobre la pentalogía de José Saramago. Ahí voy a hacer una exposición también sobre su trabajo, que era la lectura del capítulo 5, donde se detiene a pensar y revisar él algunas cosas sobre el hombre duplicado. ¿Será que cambio la imagen así se ve? Ahí está. Ahí está. Bien. No sé si se ve bien, pero también. Sí, se ve un poquito cosa, pero bueno, ya después lo voy a mencionar bien. Es disertaciones sobre el etos pentalógico saramaguiano, se llama. Sí, en realidad el libro como título dice Pentalogía Saramaguiana o el arte de tocar el corazón de la estatua. Claro. Cambia ahí un poquito el título. Sí, se ve que cuando lo cambió, en la versión publicable, modificó el título. Sí, el título es este. Pentalogía Saramaguiana o el arte de tocar el corazón de la estatua. Bien. Bueno, después querés dejarlo escrito ahí en el chat para que nos quede ya ese texto. Bien. Bueno, El hombre duplicado como libro de desasosiego. En la novela El hombre duplicado de José Saramago no es solo un ejercicio narrativo sobre el mítico tema del Doppelganger, un término alemán, que ya voy a volver a él, sino una profunda indagación filosófica sobre la crisis de la identidad esencial en el siglo XXI. La historia del profesor de historia Tertuliano Máximo Alfonso, cuya vida de tedio y depresión se ve interrumpida por el descubrimiento de un actor, Antonio Claro. Idéntico a él, funciona como una alegoría de la pérdida del yo en la cultura de la imagen y la reproductividad técnica. Esta exposición teórica argumentativa se sostiene en que el hombre duplicado debe ser leído, quizás, y considerado como un modo de desasosegarnos en el presente debido a su capacidad de exponer la fragilidad de nuestra identidad social y también biológica. El término Doppelganger
proviene del alemán, perdón por mi no leo alemán, pero me parece interesante el término. El término Doppelganger proviene del alemán y se refiere a un doble fantasmagórico o a un socias malvado de una persona viva. La palabra combina Doppen, que significa doble, y Ganger, que significa andante. En la mitología, o quizás en el folclore, nos dicen algunas páginas que he consultado en internet, en la mitología o en el folclore, el Doppelganger es considerado un fenómeno que puede aparecer como una persona idéntica a uno mismo y a menudo como presagio de mala suerte o incluso de muerte inmanente. Saramago, al enfrentar al individuo con su perfecta copia, radicaliza el desasosiego inherente a la condición contemporánea. La certeza de aquello que nos define como único puede ser clonado o suplantado sin previo aviso. Me gustaría decir que, y recuperando un poco para enmarcar la novela El hombre duplicado, esta obra pertenece al segundo periodo de producción de José Saramago. Este segundo periodo de producción ficcional da inicio con la novela de Ensayo sobre la ceguera en el año 95, que seguido dice, como muestra Miguel Koleff, dice, en este tipo de obras, hablando del ensayo del año 95 en adelante, muestra un importante desplazamiento en los modos ficcionales adoptados por el autor desde la indeterminación geográfica e histórica de los acontecimientos narrados hasta la radicación genérica dada por la ausencia de los nombres propios en los personajes. Es así como surge la novela alegórica, o mejor dicho, el cuento filosófico, que según el propio autor es el lugar donde empieza a disputar la cuestión y los límites de lo humano. En sintonía con este mismo periodo, el escritor lusitano ha dado pauta a la lectura de sus obras, de dos trilogías distintas. Por un lado, el ensayo sobre la ceguera, Todos los nombres del año 97 y La caverna del 2000. Por otro, puede ser leída como Todos los nombres, El hombre duplicado y el ensayo sobre la lucidez, del año 2004. Según Miguel Koleff, con el ensayo sobre la lucidez podría cerrarse la trilogía y el periodo originado en la década del 90, dando lugar a otra periodización. Si bien el trabajo del investigador llega hasta el 2004, le quedaría por revisar y ampliar esta versión en un futuro para comprobar si aquella hipótesis que planteó hace tiempo sigue vigentes en las obras publicadas después de esa fecha. Me arriesgo a decir que las intermitencias de la muerte, El viaje del elefante y Caín siguen iluminando el espíritu humanista de Don José propuesto allí y que guardan completa relación con el segundo periodo de producción de esta obra, a la que pertenece esta obra. Ahora bien, me gustaría retomar una breve explicación sobre el libro de Jaime, titulado, como recién Miguel lo dejó en claro, del año 2025, donde para esta ocasión solo nos abocamos al capítulo 5 del hombre duplicado. En este trabajo, en el capítulo 5, Jaime aborda la crítica de José Saramago, la decadencia identitaria y moral del individuo contemporáneo, articulada en la novela El hombre duplicado. La trama centrada en Tertuliano Máximo Alfonso utiliza el encuentro con su doble, Antonio Claro, como un evento catalizador que devela el vaciamiento ontológico y la alienación social, según nos dice Jaime. El protagonista encarna el individualismo trivial que, al idealizar la imagen ajena como fetiche identitario, renuncia a una ética comunitaria y somete al otro a la instrumentalización. Esta conducta se traduce en una pobreza ético-moral marcada por la modernización y la normalización de la mentira y la irreflexibilidad. Entran en contraposición, la figura femenina fungen, dice Jaime, como la voz casándrica de la razón y el sentido común, ofreciendo un freno moral desposeído por la astucia de los personajes o la irracionalidad de los personajes masculinos. La obra concluye, por lo tanto, que el origen de la miseria humana reside en la propia incapacidad del hombre para enfrentar el mundo y asumir su responsabilidad ante el otro, precipitando a la sociedad hacia el egoísmo autodestructivo.